Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en TecnoRed. Hoy les traigo una guía interesante donde les voy a mostrar cómo puedes armar tu PC paso a paso. Específicamente en este caso les mostraré cómo armar una PC gamer. Así que si estás pensando en armarte un equipo por primera vez, comprando tus componentes y no sabes cómo hacerlo o tienes poca experiencia, este video te servirá como guía para que puedas armarlo fácilmente. No te preocupes que el procedimiento no es nada complicado y cualquier persona lo puede hacer. Sin más preámbulos, empecemos con el video después de la intro. Bien, lo primero que vamos a necesitar para armar nuestra PC es obviamente los componentes, pero antes necesitamos una herramienta muy importante que es un destornillador, específicamente uno de estrella, que la mayoría de nosotros tenemos en casa. También se recomienda una pulsera antiestática, pero si no tienes uno, no hay problema, también podemos continuar sin ella. Acá tengo los componentes para mostrarles cómo armar una PC. Estos componentes son de un amigo, él me los prestó para hacer este video, gracias Ángel, y aprovecho también en saludar a Gabriel, que hace poco fue su cumpleaños. Esta PC está pensado para el uso en ciertos trabajos y por supuesto para el gaming. Entre los componentes que vamos a utilizar tenemos un procesador i5 que posteriormente se podría actualizar a un i7. Tenemos como GPU a una RTX 3080, una fuente de 750 watts, un almacenamiento M.2 de 1 TB y 1 TB más para almacenamiento secundario, un módulo de 16 GB de RAM, el cual posteriormente se puede agregar uno más para hacer dual channel, un enfriador líquido de 240 mm y para este video usaré una placa H470, que es la que tengo a la mano ya que no llegó a tiempo la placa definitiva. Todo este hardware irá montado en un Mic Tower Thermaltake H550 TG ARGB. La lista completa de los componentes les estaré dejando en la descripción por si quieren revisarlo. Antes de comenzar con el armado, ustedes también deben de tener todos sus componentes necesarios y estos deben ser compatibles entre sí para evitar problemas. Para empezar necesitamos un espacio de trabajo, normalmente una mesa, el cual nos va a permitir trabajar cómodamente con los componentes. Comencemos con la placa madre, para eso lo sacamos de su caja, esta siempre viene con una bolsa antiestática. Al retirarlo podemos acomodarlo encima de su caja, el cual podemos usarlo como base. Lo primero que recomiendo hacer es instalar los componentes principales a la placa base, como la memoria RAM y el procesador. En cuanto al procesador, en este caso tengo un Intel i5, normalmente los procesadores de gama media para abajo nos incluyen un disipador de aire como el que estoy mostrando justo ahora, el cual es sencillo de instalar, pero en este caso vamos a instalar una refrigeración líquida, ya lo veremos. Para instalar el procesador hay que tener en cuenta un detalle importante, cuál es la posición correcta. Si se fijan en una de las esquinas del procesador, nos muestra una flecha el cual nos servirá como guía para instalarlo en el socket. Aquí podemos verlo. Lo mismo pasa con los procesadores AMD, también tienen esta guía el cual nos facilitará su instalación. Como recomendación en el caso de los procesadores AMD, tener cuidado al manipularlos porque estos tienen los pines en el procesador y podrían doblarse fácilmente. En el caso de los Intel, estos no tienen los pines en el procesador, sino en el socket, por lo que también hay que tener cuidado al manipularlos en la placa. Entonces procedemos a instalarlo en la placa. Como se aprecia, podemos ver que nos indica la flecha que debemos hacer coincidir al momento de colocarlo. A continuación lo que debemos hacer es levantar el seguro de esta manera y procedemos a calzar el procesador siguiendo la guía de la flecha y el punto. Y no deberíamos de tener problemas al colocarlo. Finalmente cerramos el seguro y lo ajustamos. Y ya podemos retirar la tapa que debería salir sin complicaciones. Y de esta manera ya tenemos instalado el procesador. Bien, ahora sigamos con la memoria RAM, que su instalación es súper sencilla. Como pueden apreciar, esta tiene una muesca casi en la mitad, donde un lado es más corto y uno más largo. Esto nos servirá como indicador para su posición a la hora de instalarlo en los slots de memoria de nuestra placa base. En caso necesitemos instalar dos memorias para aprovechar el dual channel o pensamos instalar solo uno como en esta oportunidad, siempre es recomendable revisar el manual donde nos indica el orden o la posición donde debemos de conectarlo. También en la misma motherboard suele indicar los bancos donde debemos de conectarlos. Entonces procedemos a instalarlos, para eso quitamos el seguro que está en uno de los extremos y vamos a colocarlo según la hendidura para que coincida con el slot de nuestra placa madre. A continuación ejercemos presión hasta que haga contacto y se fije el seguro. Y listo, así podemos conectar nuestras memorias RAM. Como en este caso tengo un almacenamiento del tipo NVMe, voy a aprovechar también en instalarlo ya que son bastante pequeños. Este tipo de almacenamiento cada vez es más común. Como ya he mostrado en videos anteriores, son muy rápidos y a diferencia de los discos duros y los SSD, no necesitan cables
por lo que su instalación es súper sencilla. Este tipo de almacenamiento se instalan en los puertos M.2, normalmente estos se ubican cerca a los slots PCI Express, actualmente casi todas las motherboards lo tienen, y dependiendo de la marca deberán tener uno o más puertos. En caso tengas más de uno, recomiendo siempre instalar el almacenamiento principal en el primer slot, empezando desde arriba. En este caso esta motherboard solo tiene uno, así que no nos compliquemos. Para instalarlo es súper fácil, solo tenemos que ubicar la muesca correctamente en el puerto M.2 de nuestra placa base. Lo presionamos y seguidamente lo aseguramos con el tornillo que nos incluye en la caja de nuestro NVMe o nuestra placa madre. Una vez fijado, si nuestra placa madre tiene un disipador, nos aseguramos de retirar los plásticos y lo colocamos sobre la unidad de almacenamiento. En caso el NVMe venga con su propio disipador, también podemos dejarlo e instalarlo tal cual como se aprecia. Y así de simple hemos conectado nuestro almacenamiento NVMe en el puerto M.2 de nuestra placa. Bien, hasta acá hemos instalado el procesador, la memoria RAM y el almacenamiento M.2. Lo que recomiendo ahora es instalar el disipador del procesador, el cual para mí es más cómodo instalarlo antes de llevarlo al gabinete. Sin embargo, en esta oportunidad no voy a instalar un enfriamiento por aire, sino que voy a instalar un enfriamiento líquido all-in-one, en este caso uno de 240 milímetros. Este tipo de disipador normalmente incluye varios accesorios necesarios para su instalación, por lo que recomiendo siempre revisar el manual, ya que su instalación varía ligeramente según la marca. Lo que hay que hacer es fijar los ventiladores en el radiador de manera que estos los enfríen. Y debemos de preparar los brackets que nos permitirá fijar la bomba, insertándolo por la parte posterior de nuestra placa madre para que nos sirva de base para la bomba. Antes de fijar la bomba, si no incluye pasta térmica, debemos de aplicarlo en el procesador poniendo solo lo necesario. En mi caso suelo aplicarlo en forma de X. Finalmente situamos la bomba en su lugar y lo aseguramos hasta que quede fijo. Seguidamente conectamos el cable que alimenta la bomba en uno de los conectores del ventilador de la placa. Algunas placas tienen un conector exclusivo para bomba, por lo que recomiendo siempre revisar el manual de la placa base. Aquí pausamos lo que viene siendo la instalación del enfriador all-in-one y lo demás lo instalaremos cuando ya esté en el gabinete. Bien, ahora empecemos a preparar el gabinete antes de instalar la placa madre. Para eso vamos a instalar la fuente, en este caso yo tengo una fuente no modular de 750 watts, como se puede apreciar. Lo que yo recomiendo antes de instalar la fuente en el gabinete es que si es modular debemos de conectar todos los cables que vamos a necesitar para facilitar el trabajo. Y si en caso no es modular como el que tengo justo ahora, recomiendo separar los cables que vamos a utilizar. Para eso seleccionamos el cable ATX que nos servirá para alimentar la placa base, también el cable para alimentar la CPU, que lo podemos reconocer fácilmente porque son de 4+4 pines. También separamos los cables necesarios para la tarjeta de video, los cables PCI Express. Estos son fáciles de reconocer porque son de 6+2 pines. En este caso tengo 2 y ambos me servirán para conectar la 3080 que ya veremos más adelante. Finalmente necesitamos los cables SATA para alimentar nuestros discos duros o SSDs y los controladores. En algunos casos también son necesarios este tipo de cables llamado Molex, que nos sirven para conectar algunos ventiladores u otros tipos de componentes. En este caso no los voy a utilizar, precisamente los cables que no pienso utilizar los separamos para que nos faciliten la instalación. Ahora sí procedemos a instalar la fuente en el gabinete. Para eso yo recomiendo siempre ubicar el ventilador en la parte inferior, ya que los gabinetes tienen una toma de aire desde abajo. Entonces colocamos la fuente de esta manera y procedemos a ajustarlos con los tornillos que nos incluye la fuente o el gabinete. Simplemente lo fijamos hasta dejarlo seguro. Una vez instalado la fuente, si tienes ventiladores, te recomiendo instalarlos de una vez antes de poner la placa base. En este caso tengo este pack de 3 ventiladores Corsair de 120 milímetros que pienso instalar ya que el gabinete que voy a usar no trae ventiladores frontales. Como se aprecia, estos ventiladores traen su propio controlador. En los ventiladores hay que tener en cuenta que la cara principal es por donde ingresa el aire y esta parte por donde están estas líneas es por donde sale el aire, quedando el flujo de esta manera. Hay que tener en cuenta este detalle al momento de instalarlo. Entonces procedemos a colocarlos. Para eso retiramos la tapa frontal del gabinete y colocamos los 3 ventiladores de manera que metan aire fresco hacia adentro.
Lo ajustamos con sus tornillos y antes de cerrar la compuerta frontal pasamos los cables de los ventiladores por los espacios que tenemos en el lateral del gabinete para su posterior instalación. Y ya podemos cerrar la tapa frontal del gabinete. Ahora sí, ya podemos instalar la placa base en el gabinete, pero antes nos aseguramos de que estén todos los postes, los cuales deben coincidir con los agujeros de la motherboard para poder fijarlos. También antes de poner la placa, debemos de colocar el I/O Shield, que es esta chapa de metal donde irán las entradas y salidas de nuestra placa base. Es cierto que algunas placas ya lo tienen preinstalado, pero si no es el caso como ahora, tenemos que ponerlos de esta manera. Ahora sí colocamos la placa madre con cuidado, haciendo coincidir cada uno de los agujeros con los postes y procedemos a atornillar todos los puntos hasta dejarlos completamente fijo. Como ya tenemos puesta la motherboard, ahora sí procedemos a instalar el radiador. Como en este caso mi radiador es de 240 milímetros y ya tengo ventiladores en la parte frontal, voy a instalarlo en la parte superior. Pero antes toda su cablería debemos de pasarlo hacia la parte posterior del gabinete. A continuación fijamos el radiador en la parte superior y lo ajustamos con los tornillos que nos incluye en su caja. Simplemente los aseguramos hasta dejarlos totalmente fijo. Respecto a la cablería del enfriador líquido, lo conectamos según nos explica el manual. No voy a profundizar aquí para no alargar demasiado el video, pero les estaré dejando un enlace donde detallo el procedimiento de cómo instalar un all-in-one. Normalmente tenemos los cables para iluminación y el cable para alimentar los ventiladores. Precisamente los cables para alimentar los ventiladores del radiador lo pasamos hacia la placa madre y lo conectamos en el puerto del ventilador CPU fan. Lo que sigue ahora es conectar las unidades de almacenamiento SATA o discos secundarios. La instalación es muy sencilla, tanto para los discos duros como para los SSD. Tienen el mismo procedimiento para su conexión. Ambos tienen un puerto donde vamos a conectar el cable para su alimentación y un puerto para conectarlo a la placa. Para conectarlo a la motherboard vamos a utilizar un cable SATA que precisamente viene en su caja. Lo conectamos de esta manera, solo hay una forma de hacerlo, y conectamos el otro extremo a la placa base en uno de sus puertos SATA. En el otro puerto de la unidad lo alimentamos con el cable SATA que viene desde la fuente que ya les mostré anteriormente. En cuanto a los gabinetes, la mayoría tiene bandejas donde podemos situar nuestras unidades de almacenamiento. En el caso de los SSD, tiene una bandeja pequeña, los cuales podemos retirarlos para atornillar ahí nuestras unidades de almacenamiento, quedando de la siguiente manera. Este gabinete, como pueden apreciar, tiene además una bandeja exclusiva para el disco duro, donde podemos instalarlo de forma sencilla. Siempre hay que dejar el lado de los puertos de forma visible para conectar los cables sin problemas. Y de esta forma ya tenemos instalado nuestro disco de almacenamiento secundario. Ahora procedemos a instalar los cables del gabinete, lo que para muchos resulta un poco tedioso y aburrido, pero son necesarios para el funcionamiento del panel frontal de nuestra PC. Empecemos con los más sencillos. Acá tenemos el cable de audio del gabinete. Como pueden apreciar, le falta un agujero. Esto nos servirá de guía para poder conectarlo. En la placa base buscamos este conector como F-Audio o como en mi caso AAFP. Normalmente está en la parte inferior. Acá podemos ver que le falta un pin, por lo que no será difícil conectarlo. Seguimos con el cable USB 2.0, al igual que el audio le falta un pin. Buscamos el puerto en la placa y lo conectamos fácilmente en el orden correcto. A continuación también vamos a conectar el cable USB 3.0, el cual se caracteriza por su color azul. Este tiene varios agujeros y en la placa es muy fácil identificarlo, ya que normalmente dice USB 3 y tiene un espacio donde deberá ir la protuberancia del conector, por lo que solo hay una forma de insertarlo. Algunos gabinetes tienen el puerto USB-C, solo tienen que buscar este conector en la motherboard para poder conectarlo. Finalmente tenemos los cables del panel frontal, como el botón de encendido, reset, el LED del disco duro y el power LED. Estos cables vienen en parejas y, como pueden apreciar, normalmente nos indica cuál es el positivo y el negativo. Si en caso no lo hace, en la parte posterior nos indica una flecha haciendo referencia al positivo. Entonces buscamos estos conectores en nuestra placa madre, que normalmente se encuentran en la parte inferior derecha. De todas formas, si se les complica, les invito a revisar el manual de la placa base. Acá, como podemos apreciar, nos indica el orden de cómo debemos de conectar cada uno de estos cables, indicando el positivo y el negativo. Entonces procedemos a conectarlos en pareja. Como les dije, si no alcanzan a ver las indicaciones, les recomiendo revisar el manual de la placa base.
Por último, algunas placas o gabinetes incluyen un speaker como este, el cual nos sirve como monitor para detectar problemas de arranque en nuestro PC. Esto también lo conectamos en los pines del panel frontal. Siguiendo con los cables, ahora pasamos a conectar la cablería que viene desde la fuente a los componentes que ya hemos instalado. Comencemos con el cable ATX que va a alimentar la motherboard, el cual lo conectamos en este puerto grande. Es súper sencillo, solo hay que ejercer un poco de presión. Seguimos con el cable que alimentará la CPU. Este conector se encuentra en la parte superior izquierda de la placa. Por lo general es de 8 pines, pero es posible que algunas placas requieren un conector adicional de 4 pines, haciendo un total de 12. Simplemente lo conectamos de la siguiente manera. En cuanto al cable SATA que viene desde la fuente con el que anteriormente hemos alimentado nuestro disco duro, por lo general también nos sirve para alimentar los controladores del gabinete y la refrigeración líquida. Y ya que hablamos de controladores, en la parte posterior del gabinete, los cables de los ventiladores que habíamos pasado anteriormente, lo conectamos a su controlador y a su vez los alimentamos con un cable SATA. Finalmente, los cables PCI que vienen desde la fuente, lo vamos a utilizar justo ahora cuando conectemos la tarjeta de video. Como último componente, vamos a instalar la tarjeta de video. En este caso tengo en mis manos una RTX 3080 con 2 conectores. Para poder instalarlo tenemos que retirar 2 chapas de las ranuras PCI de nuestro gabinete, aunque en realidad esto va a depender del tamaño de tu gráfica. Se recomienda siempre instalarlo en el primer slot PCI Express X16 de nuestra placa base. Para eso quitamos el seguro y procedemos a colocarlo en la primera ranura tal como se aprecia. Esta tiene que ingresar hasta cerrar el seguro, y a continuación lo aseguramos con 2 tornillos hasta dejarlo totalmente firme. Finalmente tenemos que alimentar la gráfica. Como mencioné anteriormente, esta GPU se alimenta con 2 cables PCI Express, entonces pasamos los cables que vienen desde la fuente desde la parte posterior y conectamos ambos cables para alimentar la gráfica, quedando la GPU totalmente instalada. Como paso final, aplicamos la gestión de cables con toda la cablería que dejamos en la parte posterior. Para eso nos ayudamos de alambres o precintos que nos permiten sujetar la cablería, dejando lo más ordenado posible en la parte posterior del gabinete. Y ahora sí podemos cerrar el gabinete. Este debe cerrar sin ejercer ninguna presión, caso contrario se deberá reordenar los cables. Antes de iniciar, no olvides conectar el cable del monitor a la salida de la tarjeta de video y no olvidar encender la fuente. Si al encender por primera vez la PC se la reinicia automáticamente, no se preocupen, esto es normal ya que la placa está reconociendo el hardware por primera vez. Y si todo es correcto, deberá mostrarles esta pantalla, donde debemos ir a la BIOS para iniciar las configuraciones. Y es así como pueden armar esta PC gamer siguiendo esta guía. He querido hacerlo lo más breve posible para que no sea aburrido. Posiblemente se me haya pasado algunos aspectos, pero considero que lo fundamental se ha explicado en este video. Realmente espero que les sea útil. Apóyame con tu like, que la verdad me costó mucho hacer este video. Si te gusta el contenido te invito a suscribirte al canal para ver más videos como este. Nos vemos en el próximo video.